En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Un día más, pero esta vez sí lluvioso, aquí en la ciudad de Caracas. Caramba, recuerden que estamos en vivo a través de la señal de 96.9 FM, pero también estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube de la radio podcast, donde puedes ver lo que está pasando ahorita aquí mismo en cabina. Pero si por cualquier razón o circunstancia te estás perdiendo este episodio, recuerda que puedes verlo también en diferido en nuestro canal de YouTube. También recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, @la radio podcast. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitch. Por aquí está María José García, @MarijoGZ, y por allá Marco Aurelio Dan, por acá. Por aquí Gabriela Arias. el sustituto de Mercedes que vino a hacerle la suplencia. Marcos. Sí, me verán un poco más seguido próximamente aquí, en virtud de que, bueno, me eché sus razones, pues. Dimitió. Eso sí, dimitió. Entonces, bueno, nada, pues estaremos aquí más seguido. Entonces, bueno, nada. Compartiendo a mucha honra con la doctora María José, de verdad, que excelente. Buenísimo. Miren, chicos, bienvenidos una vez más aquí al podcast de la justicia, ya a su casa, ya han venido en reiteradas oportunidades, pero esta vez vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo. Ajá. Sabes que nosotros en el podcast de la justicia, si hay un fuerte que hemos tenido, es hablar acerca de desalojos, hemos hablado acerca de cobro a los morosos, pero el fuerte siempre ha sido orientado a los emprendedores. Y seguramente hay muchos emprendedores que están en una situación ahorita un poquito fuerte debido a el arrendamiento de esos locales comerciales. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es esa dinámica de las personas que están arrendando, que están ahorita quizás en un problema o que quizás puedan evitar algún problema. Más o menos, ¿qué es lo que a ustedes les llega más seguido de algún emprendedor que está establecido y le llega una carta, por ejemplo, de no renovación? Eso nos sucede bastante. Gaby puede comentar un poco más. Mira, lo primero que quisiera aclarar a todos los que nos escuchan es que se oye mucho que en Venezuela están prohibidos los desalojos, y en cuanto a la materia de locales comerciales, es importantísimo aclarar que no es igual que en vivienda. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, distinguir cuál es la legislación aplicable si hablamos de vivienda, cuando hablamos de oficinas o galpones, o cuando hablamos de locales comerciales. Entonces, la legislación es completamente distinta, por tanto, todo lo que implica desalojar a un inquilino de un local comercial no es tan tormentoso como cuando hablamos de vivienda. E inclusive los entes, ¿no? Son totalmente diferentes También. a donde las Totalmente. personas van a acudir a ampararse. Las acciones Sí. judiciales son distintas también. Sí, Ujú. por ejemplo, el tema de galpones, oficinas, consultorios, no se rige por la misma ley de arrendamiento sobre locales comerciales, ¿ok? Para decirla en nombre no tan técnico. Y esa aplica la legislación del 99, que es la ley de arrendamiento inmobiliario. Entonces, por ahí ya se rige una sola parte, que son estos tipos de inmuebles. Luego, entonces, tenemos locales comerciales propiamente, los que están destinados para local comercial como tal, porque así están constituidos desde su nacimiento. Y bueno, por supuesto, parte del tema de vivienda, que bastante también ya se ha hablado aquí. Sí, hasta el cansancio, Hasta el pero por cansancio, eso sí. hoy decidimos abordar el tema desde la De óptica comercio. de locales local comerciales, comercial. porque sabemos que hay muchísimas personas que, claro, te llega esa notificación de no renovación del contrato y lo primero que uno tiene que hacer como abogado es decirle, ya va, dame tu contrato. Claro. Déjame leerlo y creo que lo más importante, lo primero que uno debe darse cuenta es cuánto tiempo tiene ese contrato. ¿Cuánto tiempo tiene ese contrato? ¿A qué tipo de bien inmueble, como estamos diciendo, aplica? ¿Ok? Porque según eso, entonces, ¿qué pasa? Porque entonces tiene una prórroga legal. En este caso, por supuesto, a diferencia de la ley de arrendamiento de vivienda, la ley de arrendamiento de vivienda no contempla una prórroga legal, pero entonces en local comercial sí aplica una prórroga legal, sí está bien directamente establecida, expresamente establecida. Entonces hay que ver ahí, cuáles son, por qué la no renovación, con cuánto tiempo se está notificando esa no renovación, de qué manera se está haciendo esa no renovación, porque todo eso puede tener incluso vicios, aunque sea entre las partes, puede tener vicios y puede ser atacado. O te están haciendo un aumento de un canon del canon, pero de una manera Exorbitante, exabrupta, sí.
Y entonces también la ley del local comercial contempla específicamente sus fórmulas para el cálculo cuando ya vas a renovar el contrato que tiene más de un año. Hay que tener cuidado con el tema de la renovación o la falta de ella, porque hay una cláusula o debe haber una cláusula en ese contrato donde se indica si tú vas a notificar al inquilino de la no renovación 60, 30 días antes, o si el contrato se va a renovar automáticamente. Y ahí cuando hablamos de tácita reconducción del contrato, que significa que el contrato se renueva automáticamente. Pongamos un ejemplo práctico. Yo suscribo un contrato por un año desde, hoy estamos a 29. 29. Y mañana es último. 29, Mañana es último, exacto. mañana la gente cobra. Ya termina el mes. Nosotros no, nosotros Sí, somos... ajá. nosotros Caso somos- aparte. Con Exacto. esa quincena. Ok, supongamos que suscribimos un contrato el 29 de mayo hasta el 29 de mayo de 2026. Si yo luego del 29 de mayo de 2026 el inquilino sigue pagando el canon y yo como propietario sigo cobrando el alquiler, aunque no haga un contrato nuevo, el contrato se entiende que se renovó automáticamente, que es lo que se conoce como renovación tácita. Y no hubo ningún tipo de comunicación, en ningún momento te Exacto. dije. Se quedaron así las partes tranquilas continuando su contrato. Y creo que la importancia también de hacerlo por escrito, ¿no? De enviar la carta formal Sí. y no necesariamente decirte, mira, Marco, sabes que ya no queremos ya que estés ahí. Cuando te empiezas a meter en un problema legal, ahí es que empiezas a ver que te hacía falta una notificación de que se renovaba, que si sí, O de que que si no. no, o de que no, porque aquí todo la gente lo quiere hacer pues Sí, de forma verbal. de forma así muy campellana. Pues. Muchas veces los contratos también establecen que se prohíbe la tácita reconducción, Ujú. como si uno fuese juez. Entonces, si en la práctica está sucediendo eso, que el inquilino sigue pagando y tú recibes el canon, por más que el contrato establezca que se prohíba esa tácita reconducción, eso que está sucediendo en la realidad va a prevalecer sobre lo que está establecido allí. Total. Es importante tomarlo en cuenta. Sí, hay una cantidad de cláusulas que están poniendo en los contratos de arrendamiento que técnicamente si lo llamamos a juicio eso no va a tener validez. Entonces siempre hacemos el llamado, la típica que ustedes hacen muchísimo hincapié porque tienen que hacerlo, que tienen que asesorarse con un abogado. La gente cree que agarra, busca un contrato, un formato ahí en internet que ChatGPT. consigue. A También. ChatGPT. Es más, yo he visto, hay ahorita hasta abogados que están vendiendo paquetes de formatos, también los estoy viendo. Ok. Imagínate tú al nivel al que estamos Lo llegando. grave. Así, $10. ¿Sabes qué? Lo que estoy notando es que cada vez los contratos de arrendamiento están más largos. Sí, porque Cierto. quieren Tienes razón. inventar muchas cosas Sí. también. No, creo que es la necesidad de prever riesgos que los hace tratar de que abarque absolutamente todo, de que nada quede Sí. algún vacío. Entonces vemos Sí. contratos de arrendamiento de 10, 12, 13 páginas y resulta que, bueno, la persona que va a arrendar se asusta cuando le presentan ese contrato. Porque, bueno, me no. ha pasado, hace poco unas primas me enviaron un contrato de arrendamiento, ellas iban a arrendar y el contrato tenía 8 páginas. Cuando lo leí estaba perfecto, pero a ellas les generó demasiada angustia, demasiado miedo porque digo, son 8 El páginas. compromiso está como fuerte. Sí, sí. Viene con todo el sí. compromiso. Sí. Pero, por Es ejemplo, por esa razón, María. las mismas cláusulas, hay cláusulas que no, que este contrato quedará resuelto automáticamente si tal cosa. O sea, no. O sea, la resolución del contrato automática, difícil. O sea, Las partes no pueden resolver el contrato por sí mismas. Ujú. La resolución que significa darle fin a ese contrato se hace solamente ante un tribunal. Aunque haya incumplimiento, aunque el inquilino, aunque sea evidente ese incumplimiento, solamente una autoridad como el juez en este caso es quien puede, mediante una sentencia, declarar que ese contrato ha sido resuelto. ¿Sabes qué? Tú mencionaste ahorita algo que me llamó la atención acerca de las razones, motivos, circunstancias que llevan a solicitarte el desalojo. Al igual que en vivienda, yo debo manifestar algún motivo aparente o simplemente, mira, ya. No, pero tienes que, debería, bueno, es que depende de toda la situación. O porque el O sea, claro, pero contrato- lo moralmente correcto es que yo te diga una razón, ¿no? Que te diga, mira, Gabriela, sabes que ya yo no quiero tener este contrato de arrendamiento contigo porque X motivo. Ah, pero Así sea inventado, pero darte una razón. O simplemente yo me puedo abstener y decir simplemente, ya no. No, tienen que haber, hay causales. Hay causales. Hay Exactamente. causales. Para eso son las cláusulas de resolución de contrato. Y de Ajá. desalojo. Y de desalojo. Porque ¿qué pasa con la ley especial en materia de locales?
hay un artículo donde te establecen las causales de desalojo, Ok. que son las mismas causales por las cuales puedes solicitar el desalojo o pedir la resolución, pero no es un capricho. No es como que el inquilino está solvente, ha sido cumplidor de todas sus obligaciones y yo simplemente no lo quiero más, pido el desalojo al tribunal. De No. un día para otro no, o sea, o Tengo tú puedes que, notificar. sí, esa situación tengo que encauzarla yo en alguna de esas causales. Y si es el inquilino perfecto, pero simplemente, bueno, yo quiero disponer del inmueble porque lo voy a vender, por ejemplo. O simplemente yo voy a montar mi emprendimiento. Debes esperar a que el contrato llegue a su fin Exactamente. y darle el beneficio de la prórroga legal. Ajá. Porque la exactamente. prórroga es algo que es obligatorio para el propietario de acatar y optativo para el inquilino. Sí, sabes que también he visto en algunos Excelente, contratos, David, sí. he visto en algunos contratos, es muy bueno ese punto, porque, señores, no acepten contratos donde los coloquen a ustedes a renunciar a la prórroga legal. Ujú, no, Ah, sí, no. Es Bueno, un a derecho menos irrenunciable. que tú lo acuerdes con la persona. Consensuadamente. Pero consensuada, no de manera impuesta. Pero aún cuando Porque te tú están hagas una violando un carta, derecho. Sí, yo aún- creo que aún estableciéndolo en el contrato no Sí. tiene ningún tipo, No. aun cuando prevalece la voluntad de las partes, Sí. me estás haciendo renunciar a un derecho que porque por es ley me ilegal, corresponde. Correcto. Es ilegal. exacto. Entonces, no permitan eso. Lo he visto en algunos contratos de arrendamiento que simplemente para curarse las espaldas vienen y dicen, hey, no, coloca allí que renuncias a la prórroga legal. Claro, recuérdate que también existen otras causales que de cuando los inquilinos incumplen, entonces pierden unos beneficios, pierden Ajá. beneficio de la preferencia ofertiva. ¿Ok? Y corrígeme, Gaby, si el de la prórroga legal, no. No creo. No. Cuando tú no estás solvente en el pago, Ujú, la verdad es eso, cuando tú no estás solvente en el pago, pierdes el derecho a Ok. que seas la primera opción de compra, que es la preferencia ofertiva. porque eso es como un beneficio que tiene el inquilino. Claro, si no has sido capaz de honrar la obligación, Mucho menos vas a ¿Cómo tener vas a para comprar? comprar el Menos me local. vas Eso a es lo que se poder. presume, Exactamente. lo que presume el legislador. ¿Cómo vas Total. a comprar el inmueble? Ujú. Entonces, y es importante que sepan que si bien prevalece lo que ha comentado María José, la voluntad de las partes, hay una ley especial que todo lo que tú establezcas en ese contrato que vaya en contra de esa ley simplemente va a ser nulo. Correcto. Puede estar ahí establecido en una cláusula, pero si es nulo, como lo del renuncio a la prórroga legal, sencillamente no vas a poder hacer valer esa cláusula en un tribunal. sí, claro, ya al momento de que el juez evalúe la cláusula, se va a dar cuenta de que lo firmaste, pero que no tiene ningún tipo de validez, porque legalmente te corresponde utilizar ese derecho, hacer Sí. uso del derecho. Recordemos que entonces ahí entraremos en los vicios del contrato. Pueden ser Total. vicios de nulidad absoluta, como pueden ser vicios de nulidad relativa, porque entonces algunas cláusulas, pues entonces no se pueden aplicar. Entonces, bueno, esta cláusula no tiene validez. Sin embargo, no implica que sea un contrato que sea anulable por completo. Pero entonces, pues, hay cláusulas que estas cláusulas no pueden tener validez. Sabes que yo tenía un contrato de arrendamiento con una oficina y cuando me presentan el contrato de arrendamiento está enmarcado como al local comercial. Y le digo a la Ahí está. señora, hey, creo que hay una falla aquí porque esto es una oficina y me están utilizando términos de local comercial. Y me dijo, no, lo que pasa es que en catastro, Funge como oficina. ajá, Como local comercial. como local perdón. comercial, Ajá. me llamó muchísimo la atención. Claro, porque le cambian el destino, pero por eso es que yo dije que tiene que ver con cómo fue constituido, bajo qué término fue constituido ese inmueble. Por ejemplo, si es a nivel de condominio, si es a nivel si es un local en la calle Pero solo. eso es lo que prevalece, es decir, prevalece lo que aparece en catastro del uso que se le da al espacio como local comercial, que no era local comercial, era mi oficina. Ujú. Y yo estaba haciendo ahí las veces de abogado en una oficina. Ujú. Pero el contrato, la naturaleza del contrato era de local comercial. Ahora, el documento de propiedad, hay que ver eso primero. ¿Cómo está establecido en el documento de propiedad? Ok. Ah, exactamente. Si en el documento de propiedad te Exactamente. dice, es una oficina, o sea, Es una oficina. yo Gabriela Arias, doy en venta a María José una oficina con el metraje X. No, en arriendo, ¿no? No, en venta, o sea, el Ok. propietario. Por eso es el documento de propiedad. Ah, o sea, no, ya, cuando la persona adquirió, por supuesto. Ajá. Sí. Entonces, eso es lo primero Hay que me que ver dice la a mí. naturaleza Eso es lo del- más sí. importante. Bueno, que para eso uno pide primero el documento de propiedad Porque para me evidenciar llamó la unas cuantas atención, cosas. porque me pusieron a renunciar a la prórroga. No, pero imagínate. Claro, yo acepté porque me quería ir. Y dije, bueno, ya, acepto. Ajá. Igual si la Renuncio. necesitas. Renuncio a la prórroga porque no la necesitaba, pero Sí. capaz de haberla necesitado, me detengo y digo, hey, ya va. Claro. Sí, claro. Sí, no. Hay cosas que están mal. Por eso hablo de
de la naturaleza que tiene ese inmueble. O sea, porque yo tampoco puedo llegar y venir a alquilar un apartamento como apartamento de vivienda, que está constituido como apartamento de vivienda, y yo luego no lo puedo venir a poner como oficina ni como local comercial. Que se está viendo. Que además, claro, Muchísimo. no, y se vea, pero no de ahorita, En hace zonas mucho tiempo. residenciales, sí. ¿Qué pueden decirle ustedes a los abogados que se están prestando para eso? Para la redacción de contratos de Bueno, lo que arrendamiento. pasa es que ahí estamos en un punto un poco álgido, porque hay veces que uno como abogado, uno acepta un poco el tema de los contratos porque uno necesita ese inmueble con esas especificaciones, por algo, porque es un buen negocio, en fin. Y a veces uno como que, bueno, uno medio cede. Sin embargo, también uno como abogado sabe que a la hora de que esto llegue a juicio, ahí vamos a tener una cantidad de problemas, una cantidad de vicios, y la persona más bien es la que va a terminar saliendo perjudicada si uno maneja la materia. Lo más responsable es explicarle al cliente todas las desventajas o las consecuencias de establecer ciertas cosas en ese contrato, porque el cliente no es abogado. Exactamente. Entonces ellos Ni pueden los decir, corredores tampoco lo y son, los porque co- ahí es donde vamos con Pero el tema de los corredores. sabes que eso, muchas inmobiliarias se están prestando para eso. Hacen lo que les da la gana. Totalmente. Muchas inmobiliarias O sea, están lamento haciendo, decirlo, sí, pero hacen lo que les da la total. gana. O sea, Mira, impresionante. estás haciendo el trabajo de Mercedes fenomenal. No, Mercedes, haces eso. Pero es que recuérdate que yo tengo un trabajo en Lanzarle Mercedes. hate a las inmobiliarias. Es que no, pero es que las inmobiliarias yo veo las cosas y yo digo, esto de verdad que esta gente no puede ser. O sea, hacen una cantidad de locuras. Hace poco estuvimos enfrente de un contrato propio y, o sea, decía una cantidad de cosas que yo no podía creerlo. Sí, pues. fíjate, Y encima se lo dices, discúlpame, Sí. se lo dices y todavía te dicen, no, eso lo hizo el abogado del inmobiliario del y él sabe departamento todo. legal Sí, del el departamento inmobiliario. legal del inmobiliario y él sabe perfectamente todo. Sí. Y uno dice, no. O sea, Sí. y él debería ser una persona totalmente especialista en derecho inquilinario, ¿sabes? En derecho inmobiliario, pues lógico. O sea, Total. no. Sabes que ellos están usando mucho la artimaña de colocar arrendamientos de vivienda y le dan la naturaleza de que son oficina A o eso local voy, comercial. a eso voy. Entonces, claro, como que en un eventual lío judicial no se van a notar que en efecto eso está destinado a vivienda, que no tienes ninguna caja o un depósito o que estás haciendo algún acto de comercio allí, sino que tienes una cama, Ajá. Y una tienes cocina y... portarretrato, Inocultable. Que Sí, es el sí. arbolito. Sí, bueno, ya eso ya es el tema incluso de cuando también te piden que cuando vas a vivienda, entonces te piden una compañía. Porque entonces que ellos dicen que con la Ajá. compañía, los corredores inmobiliarios te dicen que tienen que solicitar una compañía, porque aunque sea de vivienda, si tú lo haces a través de una compañía, ellos creen que se van a poder eludir lo que es el tema de la tsunami o lo que sea con respecto a vivienda, porque dicen que entonces lo vas a hacer con una demanda como si fuera de local comercial o de oficina, porque es una empresa. Y nada más inoficioso que eso. Y es totalmente falso, pero lo siguen pidiendo. Aquí tú vas a alquilar mañana y te dicen, sí, tráeme una compañía. ¿Para qué? Total. ¿De qué me estás hablando? Pero de esto vamos a seguir conversando luego porque ahorita vamos a un reporte del tráfico terrestre. A través de la señal de 96.9 FM, pero recuerden que también estamos en vivo en nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, @la Radio Podcast, que también estamos en TikTok y en Twitch. Por aquí está Marcos, el suplente de Mercedes Luque. El oficial, ya listo, ¿no? Ya listo. Ok, perfecto. Bueno, hay que ver cuál fue el resultado del casting que hiciste. Pero no Que creo, también es- no creo que me lleguen. Vamos a ver, pero la doctora María Elena García Prú lo hizo fantástico. ¿Ah, sí? Sí, lo hizo muy bien. Bueno, pero hay Hay que que ver ver si ese hay que ver si episodio. tiene más viralidad que yo. Hay que ver, hay exacto, que ver. es verdad. Bueno, Mercedes, sabemos que nos estás viendo. Saludos por aquí desde cabina, desde tu antiguo trabajo. No te creo. Qué cruel. Mercedes, te queremos. Te tuve que serruchar el puesto, bueno, ni modo. Es algo momentáneo. Si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro. Exacto. Miren, chicos, nosotros aquí, bueno, hablando de locales comerciales, hay un punto importante que nos llama mucho la atención cuando nos colocan a firmar esos contratos, que es que nos solicitan, bueno, 3 meses de adelanto, básico, IVA, paralelo. Ujú. 10%, 16%, como los restaurantes también Total. que están pidiendo ahora en euros, 16%, 10%. Y mira, la 10 propina otro no está 10 más. incluida. Y la Y la propina no Y está por incluida. eso, 10% aparte más, entonces ya la cuenta no te sale, la carta te decía que eran que $10 el plato, y la carta realmente son como $20 al final, Total. es un solo plato, ¿no? Pero bueno, no entremos en restaurantes ahorita, Sí, sigamos porque en... me puede dar hambre. Sí, exacto, y sigamos en arrendamiento, Ok. porque al final, ahorita en la larga espera que estuvimos, pero bastante buena porque nos hizo encontrarnos en algunos puntos importantes.
lo que sucede es que también hay unas políticas muy agresivas en el mercado del corretaje inmobiliario que a mis efectos, bueno, entre que son ilegales, porque lo son, porque así lo establece la ley, también yo veo que al final están perjudicando mucho a las personas que quizás sí pueden alquilar, tienen la capacidad de alquilar, no implica que tengas que ser millonario para poder alquilar, porque eso no es así. Y yo creo que hay personas que se están quedando sin una buena oportunidad porque al final están pidiendo, o sea, ya no son, a veces son 6 meses que son 3 de depósito, 3 por adelantado, uno para la inmobiliaria de uno, el otro para la inmobiliaria del otro, entonces son 8 meses. Y uno a mí me dijeron, trámites administrativos, que eso contemplaba el contrato de El arrendamiento. contrato, sí, también. Lo que es la sí. comisión del inmobiliario. Sí, Sí, la pero comisión. no, aparte. Ajá. No, la no, inmobiliaria no. tiene O sea, un el mes mes. de inmobiliaria No. más la redacción. Ajá. Más, o sea, más a los honorarios Más de la abogados de la redacción. inmobiliaria, que a pesar de que somos abogados, entonces no lo podemos hacer nosotros. Y el Tenemos que a examen, juro, ¿no? es un filtro que es a juro. Sí, yo le dije a la del- señora, ajá. mira, pero somos abogados, nosotros Sí. podemos hacerlo. No, no, no. No se puede. Tiene que redactarlo la Y inmobiliaria. ojo, tú puedes decir Sí. que no y tú dices, bueno, si no, no tenemos contrato. no, O sea, no a ese firmamos. nivel. O sea, no es como que es negociable. Sí, uno se somete a muchas cosas, de verdad termina Sí. cediendo por la necesidad Por la del necesidad espacio. de querer alquilar, bien sea la oficina, bien sea lo que uno quiera. Porque pues. fuiste y te enamoraste y Y ya te dijiste, "Cónchale, proyectas esto, allí. esto quiero. Ajá. Y entonces, exacto. inicialmente, para poder lograrlo, aceptas cosas que tú sabes que no están bien. Sí. Terminé, Y que no son sí, legales. que no son legales. Yo terminé pagando alrededor de 7 meses. Ujú. Eso es lo mínimo que se está pidiendo por bajo. Es lo mínimo. Sí, o sea, 3 de garantía, 3 Ajá. por adelantado y 1 de corredor. Ok, y es yo lo pagué, mínimo. 2 de corredor, que bueno, el inmobiliario y el del documento, que Sí, era pero, un mes pero- más. Pero estamos hablando de que si yo quiero alquilar un local o una oficina, pues de $1,000, porque yo quiero tener un buen despacho, Imagínate. ¿verdad? Ok, estamos hablando de $7,000. Estamos Para hablando de que poder- tengo que, básicamente, el precio de un carro usado bueno por una oficina. Para empezar. Para empezar, por 3 meses de adelantado, porque los otros de depósito, recuérdense que eso no se tocan. Ujú. O sea, eso queda ahí. Que de paso, por cierto, lo tienen que guardar en la misma moneda y todo lo demás. Sí. Y me lo tienen que devolver el día de mañana No si hagan está todo, eso. si está todo bien, ¿ok? O sea, porque no es que es en bolívares, no es que no. O sea, es guardarlo en dólares. Pero en fin, son 3 meses de depósito. ¿Ok? La señora cuando me hizo la devolución del depósito me dijo, María José, son los mismos billetes que me entregaste. Está muy bien. Una persona que por lo menos ahí Es en ese sentido responsable. fue seria y responsable. Pero ahorita sí. que María José comenta que ella tuvo que exceder y ella es abogado y tú Ujú. Y es una abogada estás súper con famosa. Mercedes, hermano. O sea, increíble. estás con Mercedes, o sea, tienes amigos que están en esta área Ajá. y aún así dices, mira, si no acepto, no No hay, alquilo. no hay contrato. Era una Es- condición. Esto significa que a veces la realidad, que es lo que le puede pasar a mucha gente que nos escucha, distinto, va por un camino diferente a lo que establece la ley. Ujú. Y por eso es importante que, si bien sabemos que pelear contra eso es muy difícil, Claro. porque no vamos a cambiar a la inmobiliaria, Ujú. eso es una dinámica que, bueno, ya estaremos luchando contra eso, pero lo importante es darle herramientas a las personas para que primero identifiquen qué cosas están bien y qué cosas están mal y cómo pueden evitar algunas cosas y cómo pueden también negociar ciertas cláusulas. Gabriela, pero yo creo que a veces satanizamos a la ley por desconocimiento y vemos esos contratos y decimos, wow, qué injusto es esto. Pero resulta que es la misma dinámica social que ha llevado a que esos contratos se realicen de esa forma y no se asemeja en nada a lo que prevé la ley. realidad. Estábamos hablando de que Justamente por estas la prácticas derivan de la problemática de la ley de arrendamiento de vivienda, porque entonces como hay temas de prohibiciones, de desalojo y tal, que eso es así, entonces se tomó en un principio la práctica de que, bueno, te pido una cantidad de plata por adelantado como para más o menos asegurar que el día de mañana, bueno, si no te vas a ir, por lo menos cobre esto, ¿no? Entonces, pero esa práctica la mal tomaron, porque la mal tomaron para el tema de local comercial, porque entonces le quieren aplicar lo mismo cuando no pasa así. En local comercial, como bien lo dijo Gabriel al principio, recuérdense que en local comercial sí existe el desalojo sin ningún problema. ¿Ok? O sea, no hay prohibición de ningún tipo para desalojar. Tienes que atravesar un juicio en tal caso. Está bien, pero eso es otra cosa. No es que la persona se va a quedar con el local perennemente ahí. Entonces no me puedes aplicar lo mismo para una que tiene una prohibición que para otra que no lo tiene. No puede No, ser. no son las mismas trabas, no no es es... sí. para nada igual. Todo juicio es complejo, oneroso Claro, por y supuesto. lleva tiempo. Y lo Sí. sabemos nosotros como abogados.
De hecho, nadie quiere estar en un proceso judicial por en supuesto, Venezuela. Nadie cuando Ni alquila- siquiera nosotros. No, ni siquiera nosotros. O sea, bueno, sí, no. O sea, sí para trabajar, pero, Por supuesto. pero no nosotros propiamente. Bueno, aunque créeme que yo prefiero un mal arreglo que un buen pleito. Exactamente. Totalmente, sí, totalmente. sí. Eso- Bueno, el mal arreglo a veces es aceptar unas cláusulas que Sí. no son y bueno, dale para poder acceder al local, pues al inmueble, quizás. Solo que asesorándote adecuadamente puedes negociar con el propietario ciertas cosas. Sí, Claro. exactamente. Lo que pasa es que a veces uno, por ejemplo, yo me cohibía mucho de hacer objeciones al contrato porque ya te van a ver como problemático de entrada. Y Desde el inicio, conflictiva. y tenemos ese sesgo de que como somos abogados, a veces no Sí, quieren vale, saber mucho a los conflictiva. abogados porque saben que si además somos abogados litigantes, Me ha pasado. uy, es como, Sí, y a la hora de un problema. Yo vi el contrato y tenía cositas, pero dije, no, está perfecto, está... Espectacular. Espectacular. O sea, nunca he visto un contrato así. Se lo va a mandar a Mechi y todo, claro. Pero si ves una cláusula que te puede perjudicar, Claro. Ahí sí, ahí tienes que hablar. Sí, sí, sí. tienes que Elegantemente. hablar, sí, tienes que hablar. Sí, sin sí. sonar problemático. hay que, sí. Recuérdense hay que en la facultad misma, bueno, nosotros en la Santa María, muchos profesores a veces hasta nos ponían a prueba. A mí me pasó eso, o sea, llegaban profesores y nos decían locuras a veces y nos quedábamos callados o no. Ajá. Y bueno, había que ver, pues, si uno realmente se quería casar ese reclamo con el profesor, porque por el mismo miedo, ¿ves? Básicamente es llevado a lo mismo, pero en otra esfera. Y a veces no voy a decir nada porque el profesor me va a raspar. Claro. Pero a veces no, a veces el profesor quería era demostrar a ver quiénes eran o quiénes iban a ser los buenos abogados litigantes y que reclamaran. Y muchas veces pasó que alguien reclamó y dijo, te felicito, tú vas a ser un buen abogado. Entonces, bueno, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Difícilmente creo que la persona que va a arrendar le diga No. al inquilino, mira, perfecta tu objeción que estás Sí, haciendo, bella. me encanta. Sí. Sigue así. Sí, pero no, bueno, pero Sí, en el no, sentido no. de lo que dice Gaby, bueno, o sea, tampoco nos podemos aplastar Sí. los derechos por esa razón. O sea, tampoco llega un punto en que... Sí, creo que Gabriela dijo un punto importante que es decirlo de forma sutil, No, por supuesto. educada. Sí, Totalmente. políticamente. Sí, no sí. hay que entrar en Sí, conflicto no, para no, no eso. se trata de Pero agarrar un teléfono tampoco, y... tampoco doblegarse a aceptar Sí. unos términos que de calle son ilegales, que Totalmente leoninos, que sí. o sea, leoninos es para las personas Por que ejemplo, no saben. es algo una que me persona muy parece justa. grave para un inquilino, que te establezcan doble garantía. Claro, por supuesto. Es decir, fianza, meses de depósito, a veces un seguro. ¿En serio? Con ese local. Oh. Sí. Sí, Bueno, sí, ojo, el sí. local comercial En lo- técnicamente te deberías tener también un seguro, pero de responsabilidad civil. Hay Pero eso es distintos otra tipos cosa. de garantías, Ajá. pero o sea, es Excesivo. leonino, como decimos nosotros los abogados, o sea, Leonino totalmente. es abusivo que yo le pida al inquilino 3 meses de depósito, encima garantiza un seguro Ujú. y Encima encima una dame una fianza. fianza. O sea, claro, ya eso es, estamos colocando todas las garantías, pero que sepan que legalmente solamente deben cubrir una garantía. Chicos, ¿sabes qué? Y la garantía del depósito es un solo mes. Por cierto, no son 3 ni son 4. Un solo mes. Ajá. Ok, perfecto. Ajá. Ahorita que no, por la mitad del valor del inmueble. No, bueno, sí, pero es que más o menos vamos al Casi, paso que vamos. casi como una opción a compra. Sí, al paso que vamos, casi que te estoy haciendo una opción de Sí. compra. Bueno, por lo menos vamos a notariarla, pues. O sea, sí, sí. Creo que parte de la dinámica de poder nosotros avanzar como sociedad es arreglar estos asuntos que están allí en cuanto al tema inmobiliario, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto en vivienda como en locales comerciales, el local comercial ayudaría a incentivar el emprendimiento. Muchas personas ya no Sí, están 100%. alquilando, simplemente están abriendo una cuenta en una red social y están vendiendo, Sí. ofreciendo servicios y productos a través de allí, de manera tal de, bueno, evitarse eso. Y quizás no porque no quieran o porque no tengan los ingresos. muchos sino- quieren, es el Sí. sueño de muchas personas tener un Claro. local de lo que sea, Sí. bien sea un cafecito, un sitio de empanadas, pero cuando vienes a ver, entonces, Está ¿cuánto cuesta tengo arriba. que tener? $7,000. Imposible Perdóname, arrancar o sea, con eso. no está fácil hoy en día tener $7,000 en la mano para que te estén sobrando, para que puedas además luego tener que meterle capital al negocio, porque ningún negocio comienza solo con el arrendamiento. O sea, Claro. eso sin contar lo que tú vas a tener que hacer con el negocio. Entonces la gente, Ok. esos 7.000 prefiere invertirlos en mercancía. Ah, bueno, por supuesto. 100%. Y Para, entonces me meto de manera digital y bueno, vendo en una cuenta en Instagram y ya. para Sí, cerrar ese tema de las marketplace. inmobiliarias, porque Ajá, las es inmobiliarias. álgido. Vamos. Las inmobiliarias hacen un gran trabajo de venta, que Sí. es el trabajo principal de corretaje. Eso está muy bien. Y eso es valioso y ellos son La excelentes. captación La captación y- del Sí, cliente. ellos tienen los contactos de los clientes, tal. No, y perfecto. que hay veces que tú vas con una inmobiliaria a ver un local y está horrible. Horrible. Pero terminas gustándote porque te dice, y por aquí puedes Porque hacer hacen un buen esto. trabajo. Y uno, ay, sí, es verdad, yo por ahí puedo hacer Sí, eso. tal Algunas cual. también me he encontrado unas que Hay buenos que no corredores. saben tampoco Que te dice, cómo mira, ve flagearlo. esto, ve ahí. Sí.
Camina tú solo. Lo importante de no solamente que consigas ese prospecto del inmueble, y este consejo iría tanto si eres propietario como si eres inquilino. Yo, ¿qué haría? Utilizaría una inmobiliaria o un corredor que me gustó, que sea de mi confianza, y también contaría con el apoyo legal de un abogado. Que Por supuesto. las inmobiliarias, como cobran ese mes de comisión, ahí generalmente, algunas sí, otras no, pero algunas incluyen la redacción del contrato. Como igualmente está cubierto, yo le daría ese contrato, se lo doy a mi abogado y que lo revise igualmente. Y me respaldo desde el punto de vista legal. Entonces garantizo el tema del corretaje. Por ejemplo, yo soy abogado inmobiliario, pero en el derecho inmobiliario, pero no hago corretaje. Okay. Entonces yo no puedo cubrir esas dos áreas. Vete con una corredora, pero yo te reviso el contrato. Esa sería como la recomendación que yo les daría a esos emprendedores. Que armen un team. La ideal. La ideal. Sería la ideal. Tú tienes su corredor, pero usted también tiene su abogado inmobiliario que maneje bien la materia. Eso es muy importante. Sí, Muy totalmente. importante. Y sabes, y también es importante a los fines de que sea ese abogado también al momento de que hacen la captación de un inmueble, que ese abogado se traslade al registro a revisar que en efecto Sí. Bueno, es eso que es otra cosa. la asesoría pasa desde la revisión de los Sí. documentos Sí. hasta también ver quién está alquilando, porque a veces alquila a alguien que no tiene poder, o tiene un poder pero no tiene las facultades No es propietario, no tiene para nada. eso. O yo soy heredera, pero entonces no tiene sucesión. Entonces hay una cantidad de aspectos legales allí que quizás, bueno, un corredor no puede manejar, y eso sí, por eso digo, ir de la mano con corredor y con tu abogado, es lo ideal. Chicos, ¿qué recomendaciones ustedes le pueden dar a ese emprendedor que ahorita está quizás a punto de encontrarse con un contrato de arrendamiento que le van a proponer y le van a decir, mira, toma, este es el contrato de arrendamiento, ve si te gusta o no? Bueno, exactamente el RT a lo que acaba de decir Gaby. Por dos. Asesorarse con su abogado especialista en la materia. Ok, Sí, porque él por sí mismo no va a identificar. Él no va a saber identificar las todos cosas esos porque no le aspectos. corresponde, Sí, ojo. no tiene porque por qué saberlo. no se trata de ignorancia, es que no se trata, o sea, yo también soy ignorante de una cantidad de temas que no tengo nada que ver y no tengo por qué saberlos tampoco. Pero tendríamos como punto de partida primero verificar si se trata de local comercial u oficina. Sí. ¿Cuál es la naturaleza? Y verificar quién está ejerciendo ese contrato a nivel de arrendador. ¿Quién firma el contrato? ¿Quién firma? ¿Con qué cualidad se está firmando? ¿Ok? Porque muchas otras personas también tenemos el mismo problema, al igual que en condominios. Bueno, la persona se fue al país, bueno, y dejó a María José encargado bueno, sí, tiene las llaves y para que cualquier cosa tú le alquilas ahí a fulano de tal. Pero no tengo la cualidad. Ajá, pero tú no tienes la cualidad. O bueno, o la tienes, ¿cómo la adquieres? Bueno, entonces hay que hacer un poder. ¿Cómo va a venir ese poder? Bueno, si en el país donde está hay un consulado que esté con relaciones diplomáticas con Venezuela estables, tú puedes ir y perfectamente lo haces. Si no las tienes, también puedes hacerlo a través de una notaría en el país donde está y lo mandan notariado y apostillado de ese país, o lo envía por DHL en físico También. porque se necesita También. para poder entender entonces, para que cumplas con la cualidad. De lo contrario, es como decir que cualquier persona que te encontraste en la calle es con la que tú estás haciendo eso. Y entonces imagínate tú, ¿a quién le estás dando tú esa plata? ¿En qué va a parar ese contrato? El que paga mal, hay un principio, el que paga mal paga dos veces, ok, eso se aplica en el derecho, acépanlo. Y entonces cuando tú vienes a ver, te estás metiendo en un problema grave porque los 7 meses resultó ser que se fueron a la nada. Claro. ¿Ok? Incluso hay algo más grave. Si yo le pago a quien no debo pagarle, a mí me pueden considerar ocupante ilegal. Hasta eso. Porque si aparece el propietario, Y supongamos. ya tú no estás arrendado. Y ya por ahí puedo tener consecuencias incluso penales. Exactamente. No, bueno, sí, y también, Sí. también te aplican, por ejemplo, las acciones reivindicatorias. Ok. Sí. Porque llegó el El propietario. propietario que El corresponde. propietario llega y dice, epa, yo no sé quién eres tú. Yo no he recibido ningún pago, no te di autorización para entrar al inmueble y inicia acciones legales. Y esos Entonces, casos se habrán visto porque hubo muchas Me personas imagino. que dejó a alguien, un tercero Por encargado eso, de gestionar el a inmueble. un amigo, tal cual. y se fueron del Dígale, país. sí, alquila ahí, no hay problema. Ah, bueno. Entonces, por eso es que volviendo al pagarle punto. a la persona correcta, sería para puntualizar. Correcto. Tener los documentos al día, pagarle a la persona correcta. No renunciar a la prórroga legal. No Y renunciar pagar a al la abogado prórroga. correcto también en la asesoría. Eso también. Al abogado correcto, o sea, estoy diciéndolo bien, es el abogado correcto, es el abogado que sepa la materia. O sea, no es cualquier abogado. O sea, entiendan que un abogado laboralista no tiene que ver con este tema, un abogado penalista no tiene que ver con este tema, así como viceversa, nosotros los abogados inmobiliarios o expertos en la parte de bienes y raíces, todo lo demás, no tenemos nada que ver tampoco con el área de ellos y ellos son los abogados especialistas para esos casos. Total. Cada uno Y tiene que agarrarlo para lo que es. Y no permitir cobros excesivos por concepto de
depósito básico, más Sí. IVA, más propina. Más propina, tal cual. Así es. Más punta a punta, más, no, o sea, una locura. Bueno, chicos, ya con esta reflexión y estas sugerencias a los emprendedores que ya en un futuro cercano se van a enfrentar a un contrato de arrendamiento, qué es lo que no deben permitir y quizás lo que sí deben aceptar, revisen ese contrato con la ley y también con la presencia de un abogado especialista. Ujú. Por aquí estuvo María José García, @MariaJoseta. El suplente de Meche Luque es Marco Aurelio Dan. Por aquí Gabriela Arias, @AriasGabrielaP. Tu red social, Marco, para que te sigan. Marco Piso de AM Tam. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado y que haberme costumbre. acompañado aquí en este episodio del podcast de la justicia hablando sobre locales comerciales. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, María José. Gracias, Mari. Bye. Chao.